Gracias, hermana. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Mi gratitud al Señor por darnos el privilegio de reunirnos para estudiar su palabra y sin intención, hermanos, de avanzar en lo que nos está enseñando, lo que estamos aprendiendo del hermano pastor. Quizá es conveniente reiterar nada más lo que hemos escuchado y pensar realmente en lo que vale realmente la magnitud de lo que es la obra de Dios para la salvación de el hombre. Y cuando digo el hombre, no necesariamente estoy hablando de uno específico, sino que estoy hablando de todos aquellos que han confiado en Cristo Jesús. Y también no hablo de solo de varones, sino también de las mujeres, porque recuérdense que Dios hizo al hombre en el principio, pero los hizo varón y hembra. Cuando se habla de hombre, algunas veces sí se especifica exactamente que estamos hablando de un varón, pero en general hay que considerar que cuando se habla de hombre, se está hablando de la creación de Dios, varón y hembra. Por eso algunas veces nosotros encontramos que dice, y vio un varón, no dice un hombre, porque uno pensará, pudo haber sido una mujer. No, pero cuando debe de ser identificado el sexo de quien se va a referir, habla de varón o habla de señora o habla de cualquiera otra, eh, eh, aclarando de estos dos, pues, ¿verdad? En el capítulo 2 de Éxodo, recordamos nosotros que estuvimos viendo a través de la enseñanza que el pastor nos dio, tanto el nacimiento de Moisés, el desarrollo de la vida de Moisés, como hasta el momento realmente en que él se encuentra con su suegro, o se encuentra con una familia en donde le dan esposa y él tiene su suegro y viene también su primer hijo. Pero hay cosas importantes que a mí en lo personal me llaman la atención, hermanos. Y podemos ver en los primeros versículos de Éxodo capítulo 2, y vamos a leerlo. No es aquello de que, ay, vamos a leer otra vez, sino qué bueno sería que al terminar el tiempo que nos permite el Señor, que nosotros lo volvamos a leer. Y antes de dormirnos, que lo volvamos a leer. Y mañana que nos levantemos, que lo volvamos a leer. La palabra de Dios es importante, muy importante. Está en ella. Dice Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase.
Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Hermanos, estos versículos a mí me llaman la atención varias cosas. Dentro de ellas les voy a mencionar cómo es el plan de Dios en el sentido de a quién eligió, a quién escogió. ¿Quiénes eran sus padres? Eran descendientes de Leví. ¿Quién era Leví? De donde desciende son todos los que son sacerdotes elegidos por el Señor. O sea que el varón de la familia de Leví, un varón, dice, de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Mire cómo es esto de que Moisés es descendiente, es levita, descendiente de Leví, de los escogidos de Dios, realmente para que naciera el sacerdocio, para que fuera todos, esa familia se dedicaran al sacerdocio. Realmente Moisés iba a interceder entre Dios y su pueblo, él iba a ser un sacerdote, y fue sacerdote realmente en todo el trayecto de su vida, en llevar a su pueblo, ya saliendo o sacándolo de Egipto. Bueno, el que lo sacó fue Dios, pero quiero decir, guiando realmente a su pueblo para que saliera de Egipto, él como sacerdote, intercediendo entre Dios y su pueblo, magníficamente descendiente de la familia de Leví. Pero dice, y qué descripción, hermanos, qué descripción, la que concibió a luz un hijo y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Siendo hermoso, ¿no cree usted que lo hubiera podido andar enseñando por todas partes? ¿Quién no se siente orgulloso por su hijo? ¿Quién no lo quiere que lo conozcan todos? Pues, por lo menos en mi experiencia de los 4 hijos que nacieron en mi familia, cada vez que yo miraba desde la primera hasta la última, qué maravilloso los miraba yo. Pues aquí está, ahí en mi corazón se cumplía aquí el texto, porque eran hermosos. Hermanos, la situación era diferente. No era cosa de ir al centro médico, no cosa de ir al centro comercial o de andar entre familia enseñándolo. Aquí está. Este es mi precioso hijo. ¿Por qué no? Porque sabemos que en el capítulo 1 el faraón dio instrucciones de que todos los recién nacidos hebreos se les quitara la vida, pues, ¿verdad? Que no progresara ningún nuevo nacido. Entonces, por ser su hijo, ella lo hubiera guardado, ella lo hubiera protegido. Pero mire la descripción que se da aquí, que era hermoso. ¿Será que solo por su hermosura lo guardó 3 meses? ¿O porque era su hijo? Más que todo, porque era elegido de Dios, porque era un siervo de Dios, porque estaba dentro del plan de Dios, que Dios le conservó la vida. Ante los ojos de la misma madre, ante los ojos de su concebidora, lo hizo hermoso. Y no necesariamente en lo físico. Esto es una descripción, hermanos, que nosotros no encontramos del nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo vería María a Jesús? ¿Cómo habrá sido Jesús de bebé, recién nacido? Mire la descripción, qué comparación la que hay. Hermoso, realmente
de un atractivo físico, pero Jesús fue realmente dentro de la masa de la gente, únicamente hijos de José y María. Estuvo únicamente en la familia de María, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Por qué ella no pudo esconderlo más? ¿Por qué fue que ya no podía tenerle más oculto? ¿Cómo son los bebés, verdad, cuando ya tienen hambre? ¿Cómo son los bebés cuando algo les molesta? No importa la hora de la noche, no importa la hora de la madrugada, el niño va a manifestar su necesidad, su inquietud. ¿Cómo? Con llanto. ¿O es porque ya no se le puede conservar entre mantas, entre sábanas, entre toallas? Ya creció. Dice este versículo 3, no pudiendo ocultarle más tiempo. No pudiendo ocultarle más tiempo, las circunstancias fue el desarrollo del cuerpecito del bebé, el crecimiento de Moisés. Entonces tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En Génesis nosotros vemos algo similar. A ver si ustedes se acuerdan de alguna nave que haya sido hecha de esta manera, que fue realmente calafateada con asfalto y brea. ¿Recuerdan el arca de Noé? Esto me lleva mucho a pensar, hermanos. Así como fue salvado un hombre considerado por el Señor justo, cabal, con su familia, aquí está conservando realmente a Moisés en el mismo estilo, en la misma forma, está conservando, por decirlo de esta manera, Noé fue el salvador de la creación de Dios, de la destrucción que venía con aquella cantidad de lluvia que caía. Fíjese lo que estoy diciendo, no el salvador del mundo, no me vaya a confundir que Noé también es salvador, como Jesús, no estoy diciendo eso. Que en la familia de Noé se conservó la creación del hombre que Dios había hecho, únicamente con Noé, sus hijos, sus esposas y la esposa de Noé, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el niño es salvado, el niño es cuidado, el niño continúa con vida realmente en un sistema como Noé fue salvado. Ahora bien, viene otra cosa que me llama la atención a mí, que es, ¿cuál fue lo que decidió realmente el que estaba gobernando en aquel tiempo cuando supo que llegaron aquellos tres, voy a decir, aquellos tres reyes que venían realmente de Oriente buscando al niño, buscando al rey, y llegaron y hablaron con él? Eso realmente es una repetición. Yo lo anexo a esto, que mataran a todos los niños que nacieran de los hebreos, y se repite realmente allá en el nacimiento de Jesús, o previo al nacimiento de Jesús, en el momento realmente en que ellos van primero van al censo y salen huyendo realmente porque están matando a los niños, ya no regresan a su pueblo. ¿Por qué? Porque hay una orden de que maten a todos los niños, porque viene la noticia, se regó la noticia de que iban a ser el rey el rey de Israel. Aquí están matando a los niños
el concepto, el propósito es otro, totalmente diferente, que es que el pueblo no crezca más. Son muchos ya en comparación con los dueños del país, con los egipcios, son mucho más los hebreos que hay y pueden volverse realmente una rebeldía y querer dominarlo. Entonces, mejor que ya no crezca el pueblo, solo quedémonos con los grandes que trabajan por nosotros, que sigan produciendo para nosotros, pero los bebés, los niños, esos que no vivan, que no crezcan. Eso hizo el gobernador romano en aquel tiempo cuando la noticia le llegó de que iba a nacer el niño que iba a ser el Mesías. Hermanos, recordemos que él llamó a los líderes religiosos judíos y les preguntó, miren muchachos, ¿dónde dice la escritura que van a ser el Mesías? Y ellos le dijeron, bueno, en Belén, pero ninguno lo creía. Bueno, como no sabemos, maten a todos los niños recién nacidos. Eso en mi corazón, sin teología, yo no tengo el conocimiento que tiene nuestro pastor. Son cosas que a mí me han llamado la atención y me llevan mucho realmente a valorar lo que es el plan de Dios para la salvación mía, la salvación de toda su iglesia. Hay otra cosa interesante aquí. Ya el niño ya va en el canastillo y va entre un montón de varillas, aquellas ramitas del carrizal. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Algunas veces, hermanos, nosotros pensamos que la situación es que Dios hace actuar a los hombres, Dios hace actuar a las personas como que son títeres. Si alguien vuelve su cara, Dios le volteó la cara. Si alguien levanta la mano, Dios le levantó la mano. Si alguien camina un poco, es que Dios Dios no tiene títeres. Dios no lo maneja a ninguno de nosotros. Es nuestra voluntad obedecer la palabra de Dios. Es que la conocemos y conociéndola, nosotros decidimos o la seguimos o no la seguimos. Bueno, pero aquí realmente Dios no ha hablado a ninguno de ellos. No, pero Dios conocía. Dios conoce mi mañana. Dios sabe que el día de mañana yo me voy a levantar a tal hora, que me voy a vestir y sabe dónde, cómo, cuándo voy a desayunar. Sabe si voy a salir, dónde voy a salir. Dios tiene a su vista, Él tiene todo el plan, si no plan, Él tiene el desarrollo de nuestros pasos, el desarrollo de nuestra vida, de esta noche, del día de mañana y del resto de la semana. Y Dios sabe qué va a ser el domingo suyo y mío también. Y es donde Dios realmente maneja la situación y va a hacer que le llegue ayuda, auxilio a usted en el momento en donde usted ni lo esperaba, ni se imaginaba, pero que llegó la ayuda. Ay, Dios me lo dio, dice uno. Y efectivamente, Dios lo prepara todo. Dios lo prepara todo. Es que mire, versículo 3, perdón, versículo 4. Y una hermana suya se puso, no la puso Dios, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Pero Dios sabía eso. Dios manejó eso. No sé si me explico, hermanos, y tal vez esto es, no es bíblico lo que estoy diciéndoles,
pero nos corregirá nuestro pastor realmente cómo todo redunda en beneficio de nosotros, aprovechando realmente el desarrollo del tiempo en que Dios nos da a nosotros lo mejor, lo bueno, lo bueno. Por ejemplo, en todo lo que leímos del versículo 1 al versículo 10, ¿cuántas veces habla del Padre? ¿Qué hizo el papá? ¿Qué hizo el papá de Moisés? ¿Encuentra usted algo? Y el papá de Moisés, él fue el que hizo el canasto. Y el papá de Moisés, él fue el que lo fue a dejar. Mire aquí, a él no lo mencionan. ¿Y qué pasa con José? José, el esposo de María. ¿Qué hizo José con Jesús? Miren cómo resalta aquí la palabra del Señor allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y tú, descendiente, destruirá al enemigo, al diablo, ¿ya? Es el descendiente de la mujer, obvio, con la intervención masculina. Pero ¿qué importancia hay para las mamás? ¿Qué valoradas están ellas en las manos de Dios? Qué interesante realmente cómo se habla de María, cómo se habla aquí de la mamá de Moisés, ¿ya? Y a raíz del amor de la madre, aquí llegamos al momento en que la hija de Faraón descendió a lavarse del río. Volvemos a aquello otra vez. Dios puso en el corazón de ella y la llevó al río a bañarse al río. No, Dios sabía, así como sabe lo que es mi vida tradicional, así como él sabe cómo es su vida tradicional, Dios sabía lo que esta mujer hacía. Dios sabía de que ella iba a bajar al río a bañarse, a limpiarse, a lavarse. Ella podía haber sido un aseo femenino el que ella iba a hacer, pero realmente esto era su vida, la cual Dios realmente programa todo para que no suceda aquellas impresiones de milagros. Por ejemplo, aquí fue un milagro de Dios que ella recibiera, que el canasto pasara enfrente de ella. Fue un milagro de Dios. Y no resto el valor que para Dios tiene esto. ¿Me explico? No sé si me explico, hermanos. Pero que sí es el plan de Dios, sí es el plan de Dios. Pero quiero decirlo de que todo acontece realmente del corazón de cada uno de nosotros, cómo Dios va a preparar nuestra vida en todo, para todo, en bendición de nosotros, en bendición de sus hijos, en bendición de la iglesia, en bendición de todos los instrumentos que Él tiene en la mano, que son los miembros de su iglesia. Dice versículo 6, perdón, el 5, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Aquí está la razón. Yo añado o relaciono el versículo 2, quiero decir el versículo 3, donde dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Yo lo asocio con este versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba.
Es por eso que ella ya no lo podía tener más ahí guardadito en la cuna, guardadito en su habitación, porque eso iba a sonar, eso iba a ser descubierto. ¿Y qué hubiera pasado con Moisés? Igual que todos los niños. Pero mire cómo es el plan de Dios para nuestras vidas. Cómo Dios nos guarda, nos protege realmente en las circunstancias en que Él todo lo planifica, lo aprovecha y realmente va guiándolo, va guiándolo. Y teniendo compasión de Él, imagínese usted, teniendo compasión de Él. He ahí una de las manifestaciones realmente de lo que es la influencia en el corazón y en la mente de muchos de la situación a través del Señor. ¿Cómo es eso de que ella, compasión, bueno, eso es femenino? ¿Qué tal si hubiera sido uno de nosotros varones? Miren, este muchachito ahí, llevémoselo a Faraón, llamemos al ejército, a los policías, pues. Pero no, Dios lo hizo entre mujeres, entre femeninas. ¿Por qué? Porque mi corazón, hermana, no es igual que el suyo, definitivamente. Bueno, usted dirá, tampoco es igual que el del hermano Salvador, y tampoco es igual que el del hermano, otro hermano. Cada uno tiene su corazón, pero las cualidades del corazón femenino difieren bastante del corazón masculino. No fue un hombre, fue una dama, fue una mujer la que sintió compasión por el bebé. Aquel bebé llorando, llorando. En cambio uno dice, cállalos. Uno no soporta mucho el llanto infantil o no soporta eso. Hablo como hombre, hablo como hombre. Pero mire, ella sintió compasión, compasión. Ahí es donde Dios conoce a cada uno, mente y corazón. Y conoce el día de mañana, y conoce su vida, y conoce las intenciones. Entonces ella dijo, de los niños de los hebreos es este. Qué peligroso esa descripción. Qué peligroso eso que ella identifica ahí, ¿no es cierto? De los niños de los hebreos es este. ¿Qué quiere decir? Ese está sentenciado. Este debe de ser, conforme lo ha decretado el faraón, debe de tener muerte. Entonces, su hermana, ¿hermana de quién? De Moisés, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. No le dijo una nodriza egipcia. No le dice dentro de tu familia. Ahí encontrás una buena egipcia que cuide a este niño. Qué bondad la del Señor. Qué magnífico plan el del Señor. Lo que dice la hermana de Moisés. Iré a llamarle una nodriza hebrea para que te críe este niño. ¿Cómo es eso de que surgió la de la nodriza hebrea? Por lo que ella dijo, por lo que ella expresó. Ella vio muy claro, bien definido, que ese niño no tenía sangre egipcia, no iba a ser físicamente del color de los egipcios. Su pelito no era como era el pelo de los recién nacidos egipcios. El color de sus, realmente era color hebreo. Quizás su misma expresión de llanto no era el llanto de los egipcios, era un llanto hebreo. Entonces la hermana, de la mamá
perdonen, hermanos, es hermana de la mamá, ¿verdad? Vamos a hacer, no, es hermana de Moisés. Entonces la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Vuelta otra vez, hermanos, vuelta otra vez a la situación aquella en que viene a mi mente cómo fue la actitud de María cuando llegaron y adoraron al niño allá en donde había nacido. Dice que María fue impresionada, guardó todo eso en su corazón. Ella tenía realmente conocimiento de las escrituras. Ella realmente había oído. ¿Por qué razón no regresaron ellos a Belén o a Jerusalén? ¿Por qué? Porque estaban matando a los niños. Entonces, más bien prefirieron huir hacia Egipto. Hermanos, dice, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ay, hermanos, mire cómo es el plan de Dios. Uno, que al niño lo críe su propia madre, pero que esa crianza sea sin ninguna pena, sin ninguna novedad. Por supuesto que iba a ser dentro de la autoridad de la egipcia, pero va a tener el honor, va a tener el placer, va a tener aquella bendición, aquel gusto en la vida de tener a su propio niño dándole pecho, abrazándolo, protegiéndolo, cuidándolo, pero va a ser remunerada, pero va a tener dinero. Pero no lo veo como un dinero, como un negocio, sino que no le va a hacer falta nada al niño o para el niño. Mire, ella fue, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Después de soltarlo, ¿cómo se habrá sentido ella al ponerlo en el canastillo aquel y ver que el canastillo se separa de ella, se aleja de ella? ¿Por qué lo pusieron ahí? Para salvarle la vida. Pero hoy vuelve a sus manos. Qué maravilla la bondad de Dios, hermanos. Tanto en su vida como en la mía. Qué maravilla realmente, hermanos. La bondad de Dios para que acontezca lo que nos está proveyendo. Y no necesariamente en lo material. Nos está proveyendo su presencia, su palabra, comunión entre nosotros. Está haciendo crecer la fe en nuestro corazón de que cuando el cuerpo deje de existir, nosotros vamos con él y tendremos comunión con él. Termino este texto. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Un hebreo, un descendiente hebreo, a formarse dentro de lo que es la cultura egipcia. Habiendo ya crecido el niño, ella lo entregó. Recuerde usted que él tenía dos hermanos, uno a Aarón y su hermana, y él era el único pero ellos ya estaban grandes, y él fue el único que estuvo en el peligro de que lo mataran. Pero ahora ya no, ya salió, ya pasó ese peligro, ya pasó el peligro. Ahora sí, ya
puede ser mostrado realmente, aunque por supuesto estaba bajo la, voy a decir, bajo la protección, estaba realmente dentro de la voluntad humana, dentro del gobierno, quiero decir, por supuesto, no quito la voluntad de Dios, no, no, por la voluntad de Dios, él estaba vivo, pero porque ella lo protegió, estoy hablando realmente de la hija de Faraón, porque la hija de Faraón lo protegió, es que él creció, habiendo crecido, ya se salvó de aquella ley que decía que todo recién nacido falleciera. Entonces le puso por nombre Moisés, porque diciendo, porque de las aguas lo saqué. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla que él, dentro del plan de Dios, estaba ya caminando a ser el instrumento que el Señor iba a utilizar, el siervo que Dios iba a utilizar, el sacerdote que Dios iba a utilizar para su pueblo, para comunión de Dios con su pueblo, del pueblo con Dios. ¿Cómo fue creado él? Realmente, como dice aquí, ella lo prohijó, ella lo formó realmente dentro de lo que fue la cultura egipcia. Imagínese usted, ¿qué niño sería esto? ¿Qué edad tendría cuando pasó realmente a manos de la hija de Faraón? Él estaba realmente recontra instruido por su mamá de lo que era la cultura judía, el temor de Dios. Su realmente generación, desde Abraham, Isaac, Jacob y sobre todo realmente descendiente de Leví. Moisés, al momento de pasar a manos de la hija de Faraón, él va instruido de niñito. Pero así como vemos los niños cuando pasan enfrente y dicen un texto o participan en algo, ¿por qué es que ellos dicen el texto? ¿Por qué realmente participan en programitas de la iglesia? Están siendo instruidos, bien diferente que, voy a decir el papá, porque es lo que generalmente sucede, que el papá no se lo lleve al campo de fútbol. Desde el domingo a las 7, 8 de la mañana, venite, aquí te traje yo los instrumentos, que los útiles para que vayas a jugar fútbol, pues, ¿verdad? No, la mamá. Eso es tradicional, hermanos. La mamá se lo lleva a la iglesia, a clases infantiles. Moisés recibió realmente la semilla hebrea en su familia. Pero después, claro, recibió otro tipo de educación. Pero la semilla fructificó en lo que continúa en el texto. Y viendo el tiempo, se me limitó para terminar lo que es el capítulo. Apenas me quedé en 10 versículos nada más, solo transmitiéndoles mi percepción propia, que no es con base teológica, que no es del conocimiento profesional, sino que únicamente por lectura y asociación que he tenido en mi tiempo de leer la Biblia. Dios les bendiga, hermanos.